El siguiente trabajo es presentado por Liliana Sáenz, Diego Suta y Andrea Sánchez. En este se trabajará el transporte para la asignatura Determinante Social de la Salud. Comencemos. Existen dos clases de transporte. Primero, el de productos manufacturados, materias primas o desde el lugar de venta. Segundo, el de las personas que necesitan recorrer la distancia que separa físicamente los lugares donde deben desarrollar las actividades que realizan durante el día, según Lane en 1976. Según Muñoz de Luna, el transporte es un proceso tecnológico, económico y social que tiene la función de trasladar en el espacio a personas y bienes para llevar satisfactores a necesidades distintas o viceversa, para vencer las barreras de tiempo y análisis de los sistemas de transporte, de tal forma que se conserven ciertas propiedades cualitativas de ambos. Y según el grupo, el transporte es el traslado o la movilidad de personas, animales, alimentos o mercancías de un lado a otro. Por lo tanto, es primordial para el desarrollo socioeconómico de las poblaciones. Historia del transporte. Etapa primitiva. Como medio de transporte, el humano utilizaba sin más vías que las que proporcionaba la naturaleza y sin más ayuda que sus piernas, brazos e imaginación, teniendo como objetivo moverse y transportar aquello que le fuera necesario para su supervivencia. Debido a problemas de abastecimiento de alimentos y de comunicación con otras comunidades, motivan a que el ser humano domestique animales y los utilice como modos de transporte. Etapa feudal. No puede darse una fecha precisa del surgimiento de esta etapa. La característica que se puede ubicar a las innovaciones de transporte en esa época es que el desarrollo de los pueblos era relativamente grande, es decir, se trata ya de civilizaciones y no de grupos primitivos. En esta etapa utilizan los grandes barcos y galeones. Etapa industrial. En esta etapa es donde puede decirse que están las fuerzas que por primera vez aceleran la aplicación sistemática de la ingeniería del transporte. La aparición de ferrocarril llega a solucionar el problema del volumen y la velocidad de transportación terrestre. Se empieza a incubar el transporte aéreo, ya que experimentan con vuelos a imitación de pájaros y en globo. El más afortunado científico fue Lilienthal, que diseñó los primeros planeadores y dio origen a la aerodinámica. Etapa moderna. Esta nace a fines del siglo XIX, con un nuevo modo de transporte, el automóvil, que es el resultado de múltiples experimentos con la máquina de vapor. Se presenta un acúmulo de problemas como la gran cantidad de accidentes y contaminación ambiental. En 1919 nace el avión y surge transportes por ductos, por bandas, por cables y canales artificiales. Vamos con un poco de historia del transporte público de Bogotá. Desde finales del siglo XIX, Bogotá ha abogado por la implementación, establecimiento y organización de un sistema de transporte público masivo, garante de derechos, bien sea bajo la mano de intervención del sector privado o público. Sin embargo, esto no ha resultado tarea fácil. El primer intento nació en 1884 por parte del sector privado a manos de la empresa Bogotá City Railway Company con el tranvía de mulas. Se implementó entonces con el fin de responder al crecimiento desenfrenado de la ciudad. Para ese entonces esto implicaba directamente la necesidad de crear mecanismos de movilización, principalmente sistemas de transporte. Este sistema empezó a funcionar en 1884 y en 1910 pasaba a manos de la ciudad para convertirse en un servicio público. A partir de 1924 y hasta 1929 el tranvía se convirtió en una dependencia de las empresas municipales de Bogotá. Este cambio de manto estuvo acompañado por un cambio tecnológico que acarreó la sustitución de las mulas o vehículos de tracción animal por un tranvía eléctrico. Esto se dio bajo las nuevas tecnologías disponibles que circulaban en Europa y Estados Unidos.
A partir de 1942, con el alcalde Carlos Sanz Santamaría se empieza a hablar de la construcción del metro para Bogotá, el cual, como era de esperarse, no prosperó, entre otras cosas por el Bogotazo del 9 de abril de 1948, que también marcó el principio del fin del tranvía eléctrico, el cual rodó por las calles de Bogotá hasta 1951. No obstante, al hecho del Bogotazo se le sumó el decaimiento de la infraestructura y la existencia de ciertas medidas tendientes a alentar el uso de buses privados. Es así como con el fin del tranvía se dio la inserción de los trolebuses a manos de la empresa distrital de transporte urbano de la ciudad, la cual dejó de operar en 1991. Comparación de transporte entre Bogotá, Colombia y Curitiba, Brasil. La historia del Transmilenio. Transmilenio es el nombre que recibe el Sistema Metropolitano de Transporte Masivo de Bogotá. Su construcción se inició en 1998 y fue inaugurado en diciembre del 2000. El sistema utiliza vehículos articulados con paradas fijas en estaciones exclusivas. Funciona como un metro pero con autobuses articulados. Se basa en la red integrada de transporte de Curitiba, pero a diferencia del sistema brasileño, en Bogotá se implementaron las puertas de acceso de pasajeros en el costado izquierdo de los buses, permitiendo que una sola estación operara en dos sentidos. Existen estaciones con rampas de acceso y hay un gran uso de los puentes peatonales. En Curitiba, cada estación cubre un sentido y sus accesos no son con rampas, sino con escaleras y plataformas eléctricas levadizas. En el sistema Transmilenio se implementó una uniformidad total en cuanto a color de los buses, sin importar la ruta, y de pago, permitiendo que con un pasaje con tarifa única el pasajero pueda viajar en cualquiera de los horarios del día en que el sistema se encuentra operativo. La infraestructura se desarrolla en recursos públicos. El operador es estatal, los vehículos y la recaudación son privados y la ciudad recibe un 3% de las utilidades con las que solventa el mantenimiento de la infraestructura. Los servicios troncales son prestados por buses articulados con la capacidad para 160 pasajeros, 48 sentados. Los servicios alimentadores permiten acercar a los usuarios a los barrios más retirados de las estaciones, a sus lugares de destino y de origen sin realizar pago adicional. El sistema se critica por los periodos largos de espera, la inseguridad ligada a la congestión, registrándose hurtos en las aglomeraciones de personas y el deterioro de la infraestructura. La carga de los autobuses articulados desgasta las losas del pavimento. Red Integrada de Transporte de Curitiba. La Red Integrada de Transporte RIT es un sistema troncal y de alimentación de buses de tránsito rápido que circulan sobre 72 kilómetros de carriles exclusivos en la ciudad de Curitiba, capital del estado de Paraná, en el sur de Brasil. La RIT fue el primer sistema de este tipo en el mundo. Las vías rápidas de circulación rápida son cubiertas por el llamado expreso biarticulado, a los que se accede desde estaciones en forma tubular. El sistema ha inspirado a otras ciudades de Brasil, el Transmilenio de Bogotá, el Transantiago en Santiago, la Orange Line en Los Ángeles y el Metrobús más reciente de la Ciudad de México. La historia del CIT. 10 años después de la adopción e implementación de Transmilenio y más de un siglo después de la creación del sistema de transporte público en Bogotá, se creó el Sistema Integrado de Transporte Público, el cual es un servicio acogido por Bogotá mediante el Decreto 309 del 2009, ante la necesidad de tener un sistema integrado de transporte que procure la obtención de beneficios para la ciudad y sus usuarios, mediante la mejora de la seguridad, la cobertura, los costos, la accesibilidad, entre otros. La principal idea de este nuevo sistema es fusionar el transporte público colectivo con el Transmilenio. Cuando Peñalosa implementó el sistema de Transmilenio, afirmó que una ciudad avanzada no es aquella en la que los pobres pueden moverse en coche, sino una en la que incluso los ricos utilizan el transporte público. Bajo este criterio, 15 años después, Bogotá sigue siendo una ciudad atrasada. Por un lado, las personas de estratos 5 y 6 realizan la mayoría de sus viajes en vehículo particular
y representan una proporción pequeña de los usuarios del transporte público. Por el otro lado, la gran mayoría de los usuarios del Transmilenio son de los estratos 2, 3 y 4, mientras los bogotanos de estrato 1 enfrentan dificultades para acceder y costear el transporte público. Subsidio de transporte a favor de personas con discapacidad, ordenado por el Decreto Distrital 429 de 2012. Según la OMS, el entorno construido, los sistemas de transporte, la información y las comunicaciones son frecuentemente inaccesibles para las personas en condición de discapacidad, por lo que se ven privadas de ejercer varios de sus derechos básicos, como el derecho al trabajo, la educación o la salud, debido a que donde habitan no cuentan con un subsidio al sistema de transporte no convierte a la gente en vagos, eso es una mentira. Le permite a la gente precisamente lo contrario, ir hacia el lugar donde puede estudiar sin problema. Y entonces el costo del transporte no separa al estudiante, muchacho o muchacha, de la universidad, como sí ocurría antes en Bogotá. O acerca al trabajador, la señora que va a hacer el servicio doméstico allá en el norte de la ciudad, o el trabajador que va a vender o que va a producir en las fábricas de la ciudad, los acerca hacia el lugar del trabajo o acerca al desempleado o desempleada hacia donde existen las oportunidades de empleo. Beneficios del transporte en Medellín. El programa de transporte escolar es una estrategia de permanencia al sistema educativo operada por la Secretaría de Educación que se implementa gracias a los aportes del Metro de Medellín y el gremio de transportadores, que deciden vincularse y beneficiar a los estudiantes de Medellín en el área metropolitana. La tarjeta cívica estudiantil es la que recibe el estudiante mediante un subsidio del 50% para desplazarse de su lugar de estudio en el sistema Metro. Aplica para Metrobús, Metrocable, Alimentadores, Transvía y Metro. Juan Diego, buenos días. Este es el libro del plan de desarrollo que presentó Enrique Peñalosa y encontramos el artículo 153. Es el último artículo del plan en donde se pide que se deroguen algunos acuerdos, incluido ese que usted estaba mencionando, unos subsidios estudiantiles para personas, estudiantes del distrito de estratos 1, 2 y 3. Estamos precisamente con el concejal Rolando González. Ustedes han estado evaluando este tema porque es delicado. Bueno, este es un tema delicado, toda vez que pretende eliminar unos subsidios que desde el seno de la Corporación del Consejo de Bogotá el año pasado fueron aprobados para los estudiantes de Bogotá. Estamos hablando de cerca de 250.000 estudiantes que se verían beneficiados con estos subsidios. Nosotros estamos proponiendo que sea retirado este acuerdo de la derogatoria y que a su vez sean los operadores quienes deban asumir este subsidio. En esta gráfica podemos evidenciar cómo la contaminación del aire afecta la salud de las personas. Evidenciamos que la cardiopatía isquémica es la que prima en la muerte. El transporte es un determinante intermedio porque influye en su entorno, los cuales tienen factores socioeconómicos, psicosociales y ambientales. Se evidencia que la afectación física puede llegar a producir enfermedades tales como neumonía, EPOC, trastornos respiratorios, tos y asma. La contaminación del aire por partículas procedentes de la combustión de combustibles fósiles, especialmente diésel, es una mezcla compleja. Las partículas pueden causar inflamación de las vías respiratorias o pueden afectar otras partes del cuerpo, como el corazón. Los datos de algunos estudios sugieren que la contaminación atmosférica por partículas aumenta la tasa de muerte por cualquier causa, especialmente por trastornos cardíacos y pulmonares. Cada día se implementan diferentes medios de transporte, bicicletas, motos, taxis, helicópteros y medios alternativos como las nuevas patinetas eléctricas. Todos estos con una función: transportar de manera segura y eficaz. Y para culminar, nos tomamos la tarea de hacer uso de los medios de transporte.